Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Continuaremos en esta hora con el Salmo 31. Habíamos quedado en el programa anterior donde el rey David, mientras estaba en ese proceso de su vida, y habíamos quedado en que a pesar de todas las circunstancias adversas que estaba viviendo, por causa de ese proceso en su vida, él había hecho una declaración de fe donde decía: tú eres mi Dios y en ti confío. Y en el versículo 15 continúa con esa declaración de fe y dice lo siguiente, pero recordemos el contexto. El contexto no era un contexto favorable para David. Era un contexto complicado, de un proceso de restauración en su vida. Y en ese proceso, él dice esta frase: en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Le decía a Dios que en él confiaba, y dentro de esa confianza implicaba que él estaba en las manos de Dios y que por lo tanto la mano de Dios era la que manejaba los tiempos de la vida de David. Cuando habla de tiempos, nosotros solemos pensar en días, horas, minutos, segundos, semanas, meses, años. Lo que en el griego antiguo sería cronos. De la palabra cronos es el nombre del dios del tiempo y de ahí viene la palabra cronómetro. Y que habla del tiempo que se puede medir. Pero la Biblia nos lleva a pensar en otra palabra que habla de tiempo, que es la palabra kairos, en griego antiguo, que habla también de tiempo, pero no un tiempo que se puede medir, sino un tiempo que está establecido por otras circunstancias. Y en este caso, la circunstancia es que la mano de Dios era la que controlaba el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de la evolución del proceso que estaba viviendo David. 30 segundos para el contexto. David había pecado, había sido descubierto su pecado. Estaba sufriendo el proceso de restauración con todo lo que lleva la culpa y todo el proceso que estaba viviendo, la soledad, la vergüenza y todo eso. Y ese proceso lleva un tiempo. Hay gente que lo lleva mejor en el sentido de que va aprendiendo, va aceptando, va incorporando en su ser precisamente ese proceso. Y hay gente que tarda más. Por eso el tiempo, cuando dice en tus manos están mis tiempos, ese tiempo no se puede medir, sino que ese tiempo se evalúa en función de nuestra evolución, ¿o no? Por eso debemos entender que muchas veces nos equivocamos en los tiempos. Dios maneja los tiempos de otra manera a lo que lo manejamos nosotros. Él no está condicionado, el tiempo está condicionado por el planeta. Vivimos en un planeta condicionados por el espacio-tiempo, pero Dios no está condicionado por el espacio-tiempo. Y los procesos y los pensamientos de Dios no están condicionados por el espacio-tiempo. Por eso nosotros nos desesperamos cuando el cronos avanza. Abraham
había recibido por parte de Dios la promesa de ser padre y él se desesperaba porque iba pasando el tiempo y dice que él luchaba en esperanza contra esperanza, viendo su cuerpo casi muerto. O sea, él veía su deterioro corporal y el deterioro de su esposa Sara, y que ese deterioro corporal que se produce precisamente en esta situación de espacio-tiempo temporal, terrenal que estamos viviendo, entonces eso nos desespera, como se desesperó Abraham. De tal manera que en un momento surgió una idea brillante, entre comillas, en Sara, que era: yo no te puedo dar un hijo, pero te lo da mi sierva Agar. Pero ese no era el plan de Dios, ese fue la forma que encontraron natural para solucionar un problema, porque estaban presionados por el espacio-tiempo. Así estamos presionados muchas veces nosotros si queremos encontrar soluciones rápidas, prontas, que desahoguen nuestra expectativa que nos asfixia. Pero cuando verdaderamente tenemos fe, esa fe nos hace descansar en el Señor y decir: en tu mano, Señor, están mis tiempos. En tu mano está el tiempo de mi restauración. En tu mano está el tiempo de mi bendición, de mi proyección. En tu mano está el tiempo de lo que tú quieres hacer con mi vida. Y termina diciendo: líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. El Señor es el que nos libra. De hecho, Pablo decía: al Dios que me libra, que me libró y que me librará. Dios es el que libra nuestras vidas. Nos libra del lazo del cazador. Nos libra de la peste destructora. La Biblia nos habla de muchas cosas que nos libra, que tiene que ver con la obra del enemigo, con el mal obrar de cierta gente sobre nuestras vidas, y en algunos casos, o mejor dicho, en todos los casos, primero, líbrame de mí mismo. Nos ayuda a luchar contra nosotros mismos. La Biblia nos enseña: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y de lo que primero debemos ser libres es de seguir los impulsos de nuestro corazón, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso en gran manera. No solamente engañoso, en gran manera, más que todas las cosas. Estamos en una época donde dice: sigue los impulsos de tu corazón, sigue los impulsos de tu corazón. Caín, por seguir el impulso de su corazón, mató a su hermano Abel. Y así podemos hablar de muchas cosas, porque del corazón es donde emanan, lo dijo Jesucristo, no lo digo yo, del corazón del hombre es donde salen los homicidios, como el de Caín, los adulterios, las fornicaciones, los pleitos, las contiendas, las disensiones. Eso sale del corazón humano. Por eso nuestra oración debe ser: líbrame de mis enemigos, primero, de la carnalidad de mi corazón. Cuando no nos dejamos llevar por nuestro corazón, caemos. Nuestro corazón es engañoso, en gran manera, o sea, en forma superlativa, más que todas las cosas, dice la Biblia. Por eso es tan importante. La Biblia dice: y de todos mis temores me libró. Es otro de nuestros enemigos. El corazón, los temores, los enemigos espirituales, los enemigos físicos. Pero recuerda: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.
Te amo, te quiero, te anhelo, mi buen Jesús. Te alabo, te adoro, escucha mi canción. Y David seguía diciendo, hablándole a Dios en medio de todo esto, y le decía, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Este es el versículo 16. Le pedía al Señor que haga resplandecer su rostro. Esto hace acordar la oración, la famosa Shema, que decía, el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Era la oración que se enseñó en el Antiguo Testamento, pero aquí él pedía, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Él quería ver el favor de Dios, no solamente quería ser librado de la situación, quería volver a tener el favor de Dios. Hay muchas veces que la gente quiere salir solamente del atolladero, de la situación complicada, del dolor y la aflicción. Lo único que le interesa es eso. Pero David no quería solamente eso. Quería recuperar algo tan maravilloso como es ver el rostro de Dios. Era muy diferente a Saúl. Saúl, en un momento también de pecado y de conflicto con Dios, a él lo único que le interesó a Saúl era mantener la postura, no pasar vergüenza, no hacer el ridículo, mantener su posición. No le interesó después estar bien con Dios o no,
o perder el reino o no perder. No se le vio ningún acto de estar compungido por esa situación. Lo único, no quería perder el ser bien visto por los demás. Pero aquí David no. Aquí David estaba expuesto totalmente. Pero lo único que él oraba no era recuperar el corazón de la gente. No. No era recuperar el dominio y el poder que él tenía, la autoridad sobre la gente, no. Lo que le interesaba era que resplandeciera sobre él el rostro del Señor. Cuando uno está en un proceso de restauración, si bien tiene que ser toda la vida, que lo que nos debe interesar prioritariamente, y lo hemos hablado en varias oportunidades, es estar con Dios, en una comunión íntima con Dios. De hecho dice, buscad primeramente. Significa en forma preponderante, principal. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y en cierta manera David aquí quería eso. Él quería la salvación por la misericordia de Dios, o sea, por la gracia de Dios. Pero lo que estaba buscando y anhelando era verdaderamente recuperar y volver a tener esa relación con Dios. Recordemos que David llegó a donde llegó porque tenía una relación con Dios. Mientras Saúl estaba haciendo lo que él hacía, que era buscar solamente la aprobación de la gente, llegó Samuel y le dijo, de parte de Dios, le dijo que había sido desechado y que Dios ya había encontrado a alguien conforme a su corazón. Y ese era David. A Saúl le sucedió David en el reino. Y David era alguien conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque de pequeñito había aprendido a estar mientras trabajaba cuidando las ovejas de su padre, había aprendido a estar en la presencia de Dios y adorarla, a tener esa comunión íntima. Y durante toda su vida David se mantuvo en esa comunión, donde lo primordial, lo primero, lo básico, lo más importante era su comunión con Dios. Y ahora, cuando estaba en ese proceso de restauración, él lo que le pedía no era recuperar la corona, recuperar el buen nombre, recuperar el prestigio, recuperar riqueza, recuperar poder. No. Lo que le estaba pidiendo, que quería el favor y la gracia de Dios sobre su vida. El favor y la gracia de Dios, poder volver a tener esa comunión íntima. La Biblia dice que Dios tiene una comunión íntima con aquellos que le aman. Y cuando alguien ama a otra persona, le busca, quiere estar con esa persona. Y David, precisamente, si había algo que valoraba, era esa comunión con Dios. Y que él se había dado cuenta que le había fallado a Dios con su actitud, con su pecado. Y lo más importante que quería recuperar, precisamente, era esa relación con Dios. Y disfrutar de la gracia y el favor de Dios. La gracia. La Biblia dice que Dios renueva su misericordia sobre nosotros cada mañana. Las hace nuevas. Para ejemplificarlo, para que podamos entenderlo, es como que cada día se nos consumiese el saldo de la misericordia, de la gracia de Dios.
Cuando son las 24 horas de este día, se consumieron totalmente, pero amaneció 24:001, o sea, el minuto del día siguiente, del día de mañana. Dios renueva automáticamente ese saldo de gracia sobre nuestras vidas. Muchas veces no sabemos aprovecharlo. Muchas veces no sabemos disfrutarlo. David sí quería aprovecharlo y sí quería disfrutarlo cada día de su vida.